Muchas gracias, señora presidenta. El debate alrededor de este proyecto de ley que organiza el Consejo de la Magistratura está muy teñido por el funcionamiento del Poder Judicial. Acá se ha hablado relativamente poco del Consejo de la Magistratura y mucho de la Corte Suprema de Justicia como cabeza del Poder Judicial. La verdad, por ejemplo, algunos de los senadores del oficialismo, en particular el senador Parrilli, ha hecho mención al enorme desprestigio de la Corte. Consumo encuestas, como buena parte de los que están aquí. La verdad me cuesta encontrar algunas que pregunten sobre la Corte específicamente, puede que lo haya. Pero lo concreto es que no hace falta ni hacer encuestas para saber que el funcionamiento del Poder Judicial está sumamente desprestigiado. Con razones de más, con muchísimas razones, y en un contexto de enorme deterioro social, económico. Ahora bien, lo dijo el senador Juan Carlos Romero y lamento reiterarlo. Todos los poderes del Estado están desprestigiados. Del cual me siento orgulloso de formar parte, también está desprestigiado. Como poderes, ¿cómo no estarlo? Si en casi 40 años de democracia los argentinos tienen menor calidad de vida que la que tenían hace 40 años atrás. Y no es atribuible a la democracia, de ninguna manera. No es atribuible al sistema democrático, sino atribuirle a malas administraciones de diferentes gobiernos de distinto signo político. No solo el Poder Judicial no brinda resultados, sino el conjunto del aparato estatal en muy pocas áreas ha crecido en estos 40 años en la provisión de servicios, en la organización social, con lo cual hay un descontento mayoritario, fuerte, profundo, epidérmico en nuestra sociedad acerca de cómo funciona el Estado. Las razones de la justicia se apalancan en un discurso de desprestigio del Poder Judicial para fustigar a la Corte y focalizar en la justicia federal, por ejemplo. Pero la verdad es que a un ciudadano común le cuesta un montón obtener a un propietario un desalojo de un inquilino que no paga la renta. A uno que tiene una deuda, cobrarla mediante el procedimiento judicial. Ni hablar la justicia de menores. Ni hablar los delitos violentos, una entradera. Y la verdad que ninguno de ellos los resuelve la Corte, ninguno. O es la justicia ordinaria o los tribunales inferiores. Con lo cual, apalancarse para el relato del desprestigio del Poder Judicial para ir sobre la Corte, no creo que nos conduzca a una deliberación profunda acerca de los cambios que necesariamente necesita nuestro Poder Judicial y el funcionamiento del Estado en su conjunto. Funciona mal la justicia y los ciudadanos lo saben. Y difícilmente puedan distinguir sobre la Corte, probablemente los 4 miembros actuales, la mayoría de los ciudadanos no saben ni su nombre. Sí es cierto que para el círculo rojo, como vulgarmente se le dice, para la élite política, económica, es probable que conozcamos sus nombres, su procedencia y demás,
pero la verdad que los 4 han sido designados por los procedimientos que la Constitución manda. Y los 4 son legítimos jueces del máximo tribunal de nuestro país. Y pueden gustarnos menos o más, podemos tener diferencias menos o más, pero fueron elegidos con los procedimientos constitucionales. No veo por qué fustigar incluso personalmente cuando al menos ahí no hay nada para atribuirles. ¿Podemos atribuirles fallos? Claro que sí. Recién el senador Luis Neidenhoff citó uno en particular, ¿no? Muy oportuno. El detraimiento del 15% de ANSES a las provincias, que habían reclamado 3 provincias. Pero podemos discutir acerca de los fallos, pero si nos ponemos a discutir acerca de los fallos, estamos subvirtiendo el poder político, el sistema justamente de independencia del Poder Judicial. Podemos estar disconformes, de hecho, quien les habla también coincide con Luis Neidenhoff acerca de ese fallo. Ahora, el desprestigio de los poderes del Estado y de la justicia lo debemos resolver desde la política, y allí yo quiero coincidir con lo que aquí se ha dicho de uno y del otro lado. Somos los principales responsables, pero también creo que tenemos oportunidades de construir esas salidas. Pero tenemos que buscar acuerdos. Lo dijo Luis recién. No han intentado nunca quienes tienen la mayoría buscar un acuerdo, escuchar a la otra parte y decirle, bueno, te concedo esto, vos me concedes esto, entrar en una negociación acerca del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Ni siquiera lo han intentado. Entonces no hay una vocación de imponer en esta ley lo que le parece al bloque mayoritario, cuando estamos abiertos para esa conversación. Es más, generaría fricción al interior de la oposición si se animaran a buscar un acuerdo. Imagínense a los tactiquistas de siempre. Intenten buscar acuerdos, pero serios, no imponer. Si juntan los votos, sacan lo que ustedes quieran. Busquemos salidas y más para la organización de la justicia. Más para la organización de la justicia. Ahora bien, han hablado mucho del lawfare, en su momento no les favorecen investigaciones de la justicia, cargan sobre eso, pero se apalancan en el sentir popular de la administración de justicia ordinaria y de juzgados inferiores. La propia presidenta de este cuerpo, vicepresidenta de la Nación, ha sufrido un agravio. Afiches que han sido pegados. Hay 3 causas ya que se han iniciado y ya tienen bastante encaminada la investigación. Bien rápido, prácticamente estaría esclarecido, aparentemente. La mayoría de los ciudadanos no logran de la justicia, y no digo que esté mal, no logran de la justicia una respuesta tan rápida como esa. No lo logran. La mayoría, incluso en los delitos violentos, no en un agravio como este. No logran muchas veces ni el esclarecimiento de homicidios. Entonces, ponerse en víctima acerca de la justicia, cuando en realidad debemos organizarla bien sobre el supuesto de que funciona mal. Y sí que funciona mal. Y sí que hay jueces que deberíamos, el poder político, echarlo, no por sus fallos específicos en una determinada causa de corrupción de la administración pública, sino por su pésimo funcionamiento y muchos de ellos vinculados con la falta de transparencia y, ¿por qué no?, con la corrupción. Con esta ley que están defendiendo, que parece que es maravilloso el funcionamiento del Consejo de la Magistratura actual, del 2011 a esta parte se ha destituido un solo juez, uno solo.
del 2011 a esta parte, un solo juez. Si es cierto que funciona mal la justicia y que hay jueces individuales que lo hacen mal, deberían estar destituidos muchos más. Y sin embargo, con esta ley que están defendiendo y que están ofendidos con la Corte porque la declaró inconstitucional, solo un juez ha sido destituido en los últimos 10 años, casi 11 ya, uno solo. Si la deliberación pública, si la deliberación sobre estos temas es honesta y profunda, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en que los jueces que funcionan mal, sin importar de dónde vienen, tengan la sanción específica? Y ahí sí se enaltece el poder político y vale la pena todos esos acuerdos para sancionar a quienes efectivamente actúan mal. Sin embargo, en el Consejo de la Magistratura hay protección de algunos jueces y, como lo señaló también el senador Neidenhoff, con algunos casos específicos, han tenido protección por mucho tiempo en flagrantes faltas en el funcionamiento de su competencia. Quiero terminar con un análisis global acerca del funcionamiento de los poderes del Estado, de la demanda social insatisfecha que tenemos y de la necesidad de que empecemos a satisfacer esa demanda. Pero lo quiero hacer desde un análisis estructural. Aquí también Beletilnec, el senador Beletilnec y otros tantos ha mencionado la Constitución del 94 con un alto nivel de consenso. ¿Quién de los que estamos sentados aquí no reivindicamos la Constitución del 94? Pero también es cierto que a partir de la Constitución del 94, y quiero aclararlo bien y me voy a permitir leer algunos párrafos sobre citas de Gargarella y demás. Pero antes de leerlas, la Constitución del 94 es, en los países del mundo, una de las constituciones que incorpora más derechos en el mundo. Pero la Argentina es un país de recurrentes crisis en vías de desarrollo según las categorías internacionales, con un altísimo nivel de pobreza y no puede financiar buena parte de esos derechos. Luego se le han agregado más derechos, muchos más derechos. Y se ha hecho un discurso acerca de los derechos en competencia por más derechos que no pueden ser financiados. Quiero ser claro, hay ampliaciones de derechos y de libertades que son simples reconocimientos y que hacen a la autonomía personal. Y los reivindico como tales. Pero hay otras ampliaciones de derechos que requieren de una actividad del Estado que trae aparejado gasto, y estos últimos derechos son los que el Estado argentino ha incorporado, pero que en la mayoría de los casos no los está cumpliendo esos derechos. Gargarella se refiere a este punto y dice así: la deseada incorporación de derechos sociales, promovida de modo habitual por reformistas democráticos, importa la transferencia de poderes adicionales al Poder Judicial. De tanto reclamar por esos derechos, se engorda de poder a los jueces. Y esta es la rama menos democrática del poder. Mire qué coincidencia tenemos. Los engordamos de poder creando derechos que no se pueden financiar, que no se pueden pagar. Y la ciudadanía recurre para hacer que esos derechos se cumplan, efectivamente, con razón, si los pusimos en la Constitución o los ampliamos en nuevas leyes. Ahora, y decía también Gargarella, esto justamente terminan en reclamos y sede judicial. Entonces, reconozcamos que no estamos funcionando bien, que parte del fracaso de la Argentina y de la política argentina es el hecho de darle mayor poder a los jueces
pero derivado de una mala administración del poder político y por hacer muchas veces demagogia en una deliberación pública que no tiene forma de financiarlo con el funcionamiento actual de nuestra economía. Si somos sensatos en este tiempo histórico, que estamos al borde del colapso todo el tiempo, deberíamos buscar acuerdos, consensos, para justamente no solo modificar el funcionamiento de la justicia, sino empezar a crecer como economía. Y último dato, súper sabido, hemos perdido entre el 2010 a valores constantes, a valores reales, el 20% del Producto Bruto per cápita del 2010 al 2021. ¿Cómo no va a estar descontento nuestra ciudadanía? ¿Cómo va a estar conforme con el funcionamiento de los poderes del Estado? ¿Cómo creer que solo la Corte es la que está desprestigiada? Y además, ¿por qué no autogenerarnos ese espacio de construcción para darle una salida a la Argentina desde el punto de vista económico, que es el gran dilema que repercute sobre el funcionamiento de los tres poderes del Estado y sobre la vida cotidiana de los argentinos? Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra